Hola, mi nombre es Abel Urbaneja y soy del segundo año, sección B. El día de hoy les voy a presentar mi video informativo sobre los cambios ocurridos en el siglo XX, junto con sus conflictos regionales, los cambios ocurridos en la Europa Oriental, la América Latina contemporánea, la ciencia y la tecnología y el arte de ese siglo. Eventos del siglo XX. En el siglo XX ocurrieron muchísimos avances, entre ellos el avance de la tecnología, los estudios científicos y la medicina. Pero el siglo XX se caracterizó por el crecimiento masivo de las industrias, convirtiendo a varios países, incluyendo a Estados Unidos, en potencias mundiales, que hasta la fecha lo siguen siendo. El siglo XX también se destacó por diversos acontecimientos que quedaron grabados en la historia de la humanidad, tales como la Primera Guerra Mundial, el período interbélico y la Segunda Guerra Mundial, siendo el período interbélico un conflicto generalizado entre dos guerras, como una miniguerra en medio de dos guerras. Todo lo negativo de aquellas fechas, junto con la política social, el desempleo y la pobreza. El director de la revista Time, Walter Isaacson, dijo: uno de los siglos más sorprendentes, inspirador, espantoso a veces, fascinante siempre. Otra declaración fue la de la ex primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, que dijo: un siglo de grandes progresos y, en algunos lugares, de crecimiento económico sin precedente y de enfermedades vinculadas a la pobreza y al ambiente insalubre. En el siglo XX, América Latina sufrió grandes cambios importantes, favorables para aquel entonces y para nuestro hoy en día, ya que los países de América Latina se habían insertado por completo en el sistema mundial y empezaron a importar y a producir sus propios productos, tales como sus propias cosechas como el café, el cacao o sus propias materias primas como sería el oro. El Imperio Británico dominaba una cuarta parte del planeta, junto con el Imperio Chino de la dinastía Qing, el Imperio Otomano, que controlaban el sistema mundial junto con los albores en aquel siglo. Conflictos regionales. Un conflicto regional fue la Guerra de Corea. La guerra inició en el año 1950, cuando tropas de Corea del Norte, comunistas, invadieron a Corea del Sur, pero occidental, siendo Corea del Sur apoyada por la ONU y por los Estados Unidos. El conflicto regional fue la división de Alemania. Al final de la Segunda Guerra Mundial se supuso el compromiso de Alemania por la URSS, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Las cuatro superpotencias se repartieron la capital de Berlín y diseñaron su propio modelo político, y Alemania se dividió en dos: la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Crisis de los misiles en Cuba. Este fue un movimiento liderado por Fidel Castro en el año 1959. Él consiguió acabar con el dominio norteamericano que se presentaba en Cuba en aquellas fechas, mientras que el régimen castrista evolucionó a una dictadura apoyada por la URSS, eso que no le gustó a Estados Unidos. El conflicto árabe-israelí. El Holocausto provocó simpatía hacia la aspiración de los judíos por tener un Estado. De hecho, Jerusalén permaneció como ciudad internacional, Israel estaba siendo apoyada por los Estados Unidos y Palestina por la URSS, mientras que los otros países árabes vecinos como Siria y Egipto estaban en constante guerra contra Israel. La Guerra de Vietnam. Este sin duda ha sido uno de los conflictos más significativos. Después, tras la independencia francesa de Hiroshima, Vietnam se dividió en dos estados: la Vietnam del Norte, comunista, apoyada por la URSS, y la Vietnam del Sur, apoyada por los Estados Unidos. Esta fue una guerra que sin duda duró muchos años y acabó con un resultado impresionante, ya que acabó con la derrota de Estados Unidos, y los historiadores habían dicho de que Estados Unidos nunca había perdido una guerra en aquel entonces, por lo cual lo denominaron como algo humillante. Cambios políticos en Europa Oriental.
En 1941, Hitler encargó el inicio de un plan para la eliminación de los judíos de Europa. De hecho, tras la conferencia de Worms en el año 1942, en enero, se dio inicio al exterminio masivo de varios judíos. E incluso, en menos de 3 años, se lograron exterminar más de 3 millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados, opositores políticos, gente a las que se les discriminaba en aquella época. Otro cambio político es debido a la Segunda Guerra Mundial. Obviamente las otras guerras también influyeron bastante en este siglo, pero la Segunda Guerra Mundial, no hay por qué, porque no hay cálculo entre los historiadores sobre el número de víctimas que se llevó la Segunda Guerra Mundial, pero hay un estimado, algunos números más que otros, que se pudieron alcanzar los 60 millones de muertos, 32 millones de heridos y casi 3 millones de desaparecidos, algo que influyó mucho en Europa y dio cambios tanto políticos como económicos, como sociales, ya que influyó mucho en la moral de las personas. Sin duda fue algo totalmente horrible. La América Latina contemporánea. América Latina tiene una diversidad de aspectos muy interesantes como la independencia y el mestizaje. La América Latina tiene una diversidad de climas, espacios geográficos, proyectos, desarrollos, etnias y culturas. América Latina tiene una diversidad de culturas debido a sus 3 tipos de etnias, que vendrían siendo la indígena, la europea y la africana. En Brasil se pueden encontrar pequeños grupos indígenas, también en lugares como México, Ecuador, Perú, Bolivia y en partes de América Central. Los países descendientes de europeos vendrían siendo Argentina y Uruguay y de hecho se dice de que después de la conquista de los europeos se crea en América Latina contemporánea un ser humano completamente nuevo con una cultura rica por su multiplicidad. Política en la América Latina contemporánea. En el mes de abril del año 1961, Fidel Castro proclamó el ordenamiento socialista de su gobierno, mientras que en el plano político puso en marcha una reforma agraria que eliminaba las grandes propiedades y expropiaba los derechos de más de 400 hectáreas cultivables. Realidad actual de la América Latina. El desarrollo de la lucha de clases, la lucha étnica y antiinta. El desarrollo de la lucha popular de masas se produce en toda América Latina. Perú avanza, Chile está estancado y Argentina va en declive. La clave para entender el desigual desarrollo de la lucha se encuentra en relacionarse con los movimientos socialistas, ciencia y tecnología y arte del siglo XX. Hacia 1990 se inició el proyecto denominado Genoma Humano, bajo la dirección de James Watson, con el objetivo de elaborar el mapa del ser humano. Dean Hammer, un investigador del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, relacionó un gen con la neurosis y él mismo dijo de que un gen del cromosoma X podía determinar la homosexualidad. Otro invento favorable fue el rayo láser desarrollado por Theodore Maiman en el año 1960. Sin duda este ha sido uno de los proyectos más significativos para el siglo XX. En la década de los 50 se hicieron posible cada vez más aparatos más pequeños, completos y accesibles. De hecho, IBM desarrolló las primeras computadoras personales que hoy en día se conocen como PC. El arte. El arte del siglo XX se divide en 2 etapas, la que inicia desde comienzos del siglo hasta 1942 y la que comprende desde 1942 hasta finales del siglo. E incluye en este siglo el modernismo, el expresionismo, el surrealismo y el arte abstracto. El siglo XX ha dejado profundos y acelerados cambios en donde antes esos avances parecían imposibles para la humanidad, tales como el automóvil, el avión, los teléfonos celulares, las computadoras y la llegada del hombre a la luna. Todo esto ha producido un gran impacto en la sociedad y han surgido movimientos artísticos tales como el futurismo. Bueno, este ha sido mi video informativo, espero que le haya sido de mucha utilidad y que haya aprendido un poco más del